Me encontraba en la casa vacía donde había criado a mis hijos, donde cada rincón guardaba un recuerdo, y me di cuenta de algo que me hizo temblar las manos. Ninguno de ellos me había llamado en 3 meses, ni en mi cumpleaños, ni en acción de gracias, ni siquiera un mensaje de texto. El silencio era ensordecedor, pero lo que más dolía era saber exactamente por qué habían desaparecido. Había dejado de pagarles las facturas. Me llamo Bárbara, tengo 68 años. Estoy grabando esta historia desde un lugar donde mis hijos nunca me encontrarán. Y honestamente, eso es exactamente lo que quiero. Pero antes de contarles qué hice con la casa por la que todos estaban peleando, déjenme preguntarles algo. ¿Desde dónde están viendo esto? Dejen su ubicación en los comentarios porque quiero saber que no estoy sola en esto. Quiero saber que hay otras mujeres allá afuera que han sentido lo que voy a compartir con ustedes. Esta historia comienza hace 5 años, cuando mi esposo Richard murió. Habíamos estado casados 43 años. Era un buen hombre, un proveedor, y me dejó cómoda. No rica, pero cómoda. Una casa pagada que valía unos $800,000, su seguro de vida y su pensión. Entre eso y mi propia seguridad social, tenía suficiente para vivir bien el resto de mi vida. Tengo 3 hijos. Daniel tiene 45 años, es el mayor, luego está Jennifer, de 42, y mi menor, Michael, que acaba de cumplir 39. También tengo 7 nietos repartidos entre ellos. Durante años pensé que había hecho todo bien como madre. Me sacrifiqué, los apoyé, los animé en cada etapa de su vida. Richard y yo pagamos la universidad de los 3, ayudamos con la entrada de sus primeras casas, estuvimos ahí en cada crisis, cada celebración, cada hito importante. Pero después de que Richard murió, algo cambió. Al principio pensé que solo estaban siendo útiles. Daniel sugirió que me mudara a algo más pequeño, dijo que la casa era demasiado para mí sola. Jennifer empezó a manejar mis finanzas, dijo que no debía preocuparme mi linda cabecita con tantos números complicados. Michael mudó a su familia más cerca, dijo que quería cuidarme. Estaba de luto, sola y agradecida por su atención. No vi la trampa cerrándose hasta que fue casi demasiado tarde. Empezó poco a poco. El negocio de Daniel pasó por un mal momento. ¿Podía ayudarlo con la hipoteca solo unos meses? La hija de Jennifer necesitaba frenos y con 3 hijos el dinero estaba apretado. ¿Podía cubrirlo? El auto de Michael se descompuso y necesitaba uno confiable para el trabajo. Solo un préstamo, mamá. Te lo devolvemos. Dije que sí cada vez. ¿Qué madre no lo haría? Eran mis hijos, mis bebés, y me necesitaban. Richard también los habría ayudado, estaba segura. Así que escribí los cheques, pagué las facturas, me convertí en su red de seguridad, en su plan B, en su fuente infinita de fondos de emergencia. Solo que las emergencias nunca terminaron y los reembolsos nunca llegaron. Y poco a poco, tan despacio que apenas lo noté, dejé de ser su madre y me convertí en algo completamente diferente. Me convertí en un banco, en un cajero automático que por casualidad compartía su ADN. Las peticiones se hicieron constantes. Jennifer necesitaba ayuda con la colegiatura privada de sus hijos. El negocio de Daniel necesitaba una inyección de dinero para no quebrar. Michael quería remodelar el sótano. Luego estaban los cumpleaños, las fiestas, los gastos inesperados que siempre terminaban en mi puerta. Una noche, cuando no podía dormir, calculé. En 4 años les había dado casi $300,000. $300,000 del dinero que Richard y yo habíamos ahorrado trabajando toda la vida. Pero lo que realmente me dolió fue que ya ni siquiera pedían, exigían, esperaban. Jennifer me llamaba y me decía que ya había inscrito a los niños en el campamento de verano y necesitaba $4,500 para el viernes. Daniel me mandaba un mensaje con el monto de su hipoteca, recordándome que vencía el día 1. Michael dejó de fingir que eran préstamos. Empecé a tener pesadillas de quedarme sin dinero. Ya estaba tocando el capital, no solo viviendo de los intereses y la seguridad social. Mi asesor financiero, un hombre amable llamado Thomas, que había trabajado con Richard durante años, me sentó y me mostró las proyecciones.
A este ritmo, me quedaría sin nada en 6 años, sin nada a los 74 años y sin lugar a donde ir. Bárbara, me dijo suavemente Thomas, tienes que parar. Tus hijos son adultos, tienen que resolver sus propios problemas financieros. Sabía que tenía razón. Dios, sabía que tenía razón. Pero decirles que no a tus hijos, aunque tengan 40 y tantos años, aunque te estén sangrando en seco, es una de las cosas más difíciles que una madre puede hacer. Los amo, quería que fueran felices, que estuvieran seguros, que tuvieran buenas vidas. ¿No era eso lo que se suponía que hacían las madres? Me tomó 3 meses reunir el valor. 3 meses de noches sin dormir, de ataques de ansiedad, de practicar en el espejo lo que iba a decir. Finalmente convoqué una reunión familiar. Preparé la cena, puse la mesa bonita y esperé que llegaran. Solo Daniel llegó a tiempo. Jennifer llegó 40 minutos tarde. Y Michael mandó un mensaje diciendo que no podía ir, pero que lo que tuviera que decir se lo podía decir por teléfono. Eso debió ser mi primera señal de cuánto realmente les importaba. Tenía preparado todo un discurso. Iba a explicar lo de las finanzas, las proyecciones, cómo necesitaba proteger mi futuro. Iba a ser amable pero firme, cariñosa pero clara. Hasta tenía notas en tarjetas que guardaba en el bolsillo del cardigan. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue mucho más simple. Ya no puedo seguir dándoles dinero. Lo siento, pero ya no puedo más. El silencio que siguió fue como una fuerza física. Daniel dejó el tenedor despacio. La cara de Jennifer se quedó completamente en blanco. Por el altavoz se oyó la respiración fuerte de Michael. ¿Qué quieres decir con que no puedes?, preguntó Jennifer, y su voz tenía un hilo que nunca le había oído. Frío, duro, como si yo fuera una desconocida que acababa de insultar. Quiero decir exactamente eso, dije, con la voz temblando a pesar de intentar sonar firme. He estado gastando mis ahorros demasiado rápido. Si sigo así, no me quedará nada para mi futuro, para mi cuidado si lo necesito. Daniel se recostó en la silla, su expresión indescifrable. Mamá, tienes mucho dinero. Papá te dejó muy cómoda. Vives sola en una casa que vale casi $1.000.000. Estás siendo dramática. Estoy siendo realista, respondí, sacando los papeles que me había dado Thomas. Miren estas proyecciones. Miren cuánto les he dado en los últimos 4 años. No es sostenible. Las llamadas pararon por completo. Jennifer, que me llamaba 3 veces por semana, se volvió silencio. Daniel, que pasaba todos los domingos por un café, nunca volvió. Michael me bloqueó en las redes sociales. Cuando intenté llamarlos, las conversaciones eran cortas y frías. No puedo hablar ahora, mamá. Estoy muy ocupado con el trabajo. Los niños tienen actividades. Siempre una excusa. Siempre una razón para colgar rápido. No me invitaron al cumpleaños del hijo de Daniel. Eso me rompió. El pequeño Tommy cumplía 7 años y era mi primer nieto. Había estado en todos sus cumpleaños desde que nació. Igual mandé un regalo, un carro a control remoto que había mencionado que quería. Nunca lo reconocieron. Ni tarjeta de gracias, ni llamada, nada. Llegó Acción de Gracias y pasó. Yo había organizado Acción de Gracias en mi casa durante 43 años. Era nuestra tradición. Empezaba a preparar días antes, cocinando los platos favoritos de Richard, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Este año esperé que alguien mencionara los planes. Nadie lo hizo. Finalmente llamé a Jennifer. «Ah», dijo con voz plana, «vamos a hacer Acción de Gracias en lo de Daniel este año. ¿No te dijo?» «No», dije con la garganta apretada. «No me dijo». Una pausa y luego, «Seguro se le olvidó. Sabes lo ocupado que está». «¿Estoy invitada?», pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Otra pausa, más larga, y «Mamá, no creo que sea buena idea. Todavía hay mucha tensión. Tal vez todos necesitamos un poco de espacio». ¿Espacio? ¿Querían espacio de mí porque había dejado de financiar sus estilos de vida? Pasé Acción de Gracias sola por primera vez en mi vida, comiendo un sándwich de pavo y viendo películas viejas, tratando de no pensar en mis hijos y nietos reunidos sin mí. Navidad fue peor.
Mandé regalos para los 7 nietos, elegidos con cuidado, envueltos con amor. Incluí cheques para mis hijos también, montos más pequeños que antes, pero generosos. Pensé que tal vez eso abriría la puerta, les mostraría que no los abandonaba del todo. Los regalos nunca fueron reconocidos, ni un gracias, ni una llamada, nada. Llegó la semana y los cheques se cobraron en días, pero el silencio siguió intacto. Lo intenté todo. Mandé mensajes que no contestaron, dejé buzones de voz que ignoraron, hasta fui una vez a la casa de Jennifer y me abrió la puerta, pero no me dejó entrar. Estoy muy ocupada, mamá. Tal vez llama antes la próxima vez. Y cerró la puerta en mi cara. Me quedé en su porche, donde había estado cientos de veces antes, donde me recibían con abrazos y café y nietos corriendo a saludarme, y me di cuenta de algo terrible. No me querían mi dinero, y ahora que el dinero se había acabado, también su cariño. Pasé meses en una niebla de dolor. Esto no era como perder a Richard. Cuando Richard murió, estuve rodeada de amor, apoyo, gente que me quería. Esto era diferente. Era ser borrada de la vida de mi propia familia, eliminada, como si nunca hubiera importado. El rechazo era asfixiante. Mi doctora me puso antidepresivos. Dejé de ir al club de lectura porque la gente preguntaba por mis nietos y no podía soportar explicar por qué ya no los veía. Perdí peso, dejé de dormir bien. La casa se sentía como un mausoleo lleno de fotos de una familia que ya no me quería. Luego, un día en marzo, 8 meses después de haber cortado el dinero, escuché algo que lo cambió todo. Estaba en el supermercado y vi a Patricia, la esposa de Daniel, en el pasillo de al lado. Casi me acerqué, desesperada por cualquier conexión con mi familia, pero algo me detuvo. Estaba hablando por teléfono y su voz se oía claramente. ¿Verdad? ¿Ella de verdad pensó que seguiríamos visitándola después de que nos cortó? Hola, tenemos nuestras propias vidas. Una pausa y luego risa. Daniel dice que solo hay que esperar. Es vieja. Al final va a morir y de todos modos nos quedamos con la casa. ¿Para qué perder tiempo y energía fingiendo que nos importa? Me quedé congelada entre los estantes de latas, con la canasta colgando del brazo, escuchando a mi nuera reírse de esperar mi muerte. No porque me fuera a extrañar, sino porque quería mi casa. Algo dentro de mí se rompió de golpe. Pero ya no era dolor, era claridad. Claridad helada, cristalina. Estaban esperando que yo muriera para heredar la casa. Ya habían decidido entre ellos cómo dividirla, seguramente discutiendo quién se quedaba con qué porcentaje. Yo no era más que un obstáculo entre ellos y $800,000 en bienes raíces. Mi muerte era un evento financiero que anticipaban, tal vez hasta deseaban. Salí del supermercado dejando el carrito abandonado en el pasillo. Me senté en el auto en el estacionamiento y por primera vez en meses no lloré. En cambio, llamé a Thomas, mi asesor financiero. Thomas, dije cuando contestó, necesito hablar contigo sobre vender la casa. Bárbara, ¿estás segura? Es una decisión grande. Tal vez deberíamos... Nunca he estado más segura de nada en mi vida, lo interrumpí. Quiero venderla lo más rápido posible y no quiero que mis hijos se enteren hasta que esté hecho. Hubo un largo silencio. Luego, bueno, organicemos una reunión. Pero Bárbara, ¿qué estás planeando hacer? ¿Qué estaba planeando? Estaba planeando recuperar mi vida. Estaba planeando dejar de ser víctima. Estaba asegurándome de que las personas que me habían tratado como un cajero automático desechable, que me habían borrado de sus vidas, que literalmente estaban esperando que muriera, heredaran exactamente lo que merecían. Nada. Estoy planeando desaparecer, le dije, y necesito tu ayuda. Si todavía están viendo, denle al botón de suscribir, porque lo que hice después nunca lo vieron venir. Thomas y yo nos reunimos al día siguiente, en su oficina. Llevé todos los documentos financieros que encontré, cada estado de cuenta, cada papel relacionado con mis bienes. Los puse todos sobre la mesa de conferencias, como evidencia en un juicio. Explícame esto. Si vendo la casa, ¿con cuánto me quedo? Thomas sacó su calculadora y empezó a hacer números. El mercado está fuerte ahora. Tu casa está en excelente estado, en un barrio deseable. Podríamos ponerla en 850,000,
Tal vez 900 si somos agresivos. Después de comisiones inmobiliarias y impuestos sobre ganancias de capital, te quedarías con aproximadamente $700,000. $700,000. Sumado a lo que quedaba de mis ahorros y el seguro de vida de Richard, tendría casi 1 millón. Más que suficiente para empezar de cero en otro lugar. ¿Cuánto tardaría en venderse?, pregunté. En este mercado, si la ponemos al precio correcto, tal vez 30 a 60 días. Podría ser más rápido. Quiero hacerlo, dije firme. Pero Thomas, necesito que sea discreto. No quiero que mis hijos se enteren hasta después de que cierre la venta. Thomas se recostó en la silla, mirándome. Bárbara, tengo que preguntar. ¿Estás absolutamente segura? Una vez que vendas, no hay vuelta atrás, y tus hijos van a estar furiosos. Mis hijos no me han hablado en 8 meses, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Han dejado muy claro que solo les importo como una futura herencia. Pues que hereden los recuerdos. La casa es mía y la voy a vender. Pusimos la casa en venta 2 semanas después. Thomas me conectó con una agente inmobiliaria de confianza, una mujer lista llamada Susan que entendió la necesidad de discreción. La pusimos a un precio competitivo de $875,000. Susan tomó fotos profesionales, la decoró hermosamente y en 3 días teníamos varias ofertas. Acepté una oferta de $910,000 de una pareja joven que esperaba su primer hijo. La ironía no se me escapó. Estaba vendiendo la casa donde crié a mi familia a una pareja que apenas empezaba la suya. Esperaba que la llenaran con más amor del que la mía me había mostrado. El cierre se fijó para 45 días después. Durante esos 45 días, planeé mi escape con precisión militar. Investigué ciudades que siempre había querido visitar. Busqué departamentos en lugares donde el costo de vida fuera más bajo, donde mi dinero rindiera más, donde nadie me conociera ni conociera mi historia. Me decidí por Asheville, Carolina del Norte. Había ido una vez con Richard hace 30 años y me había enamorado de las montañas, la escena artística, el ritmo tranquilo de vida. Encontré un hermoso condo de 2 dormitorios con vista a las montañas por $320,000. Podía comprarlo de contado, sin hipoteca, y aún me sobraría más que suficiente para vivir cómoda el resto de mi vida. Empecé a empacar despacio, con cuidado. Revisé 43 años de recuerdos, decidiendo qué guardar, qué donar, qué tirar. Cada álbum de fotos, cada mueble, cada plato y decoración tenía una historia. Algunos me hicieron sonreír. La mayoría me entristecieron. Lo más difícil fueron las fotos. Cajas y cajas de fotografías de décadas. Fotos de bebés, fiestas de cumpleaños, graduaciones, bodas. Yo había sido la archivista de la familia, documentando cuidadosamente cada hito, cada fiesta, cada momento precioso. Miré una foto de Jennifer de 5 años en la mañana de Navidad, su carita iluminada de alegría abriendo regalos. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿Qué había pasado para convertirla en alguien que podía cortar a su madre tan completamente? Empaqué un solo álbum de fotos para llevarme. Los demás los dejé en cajas en el sótano para que los nuevos dueños decidieran qué hacer con ellos, que se preguntaran sobre la familia de las fotos, que imaginaran que éramos felices. 3 semanas antes del cierre, Jennifer me llamó por primera vez en 9 meses. Mi corazón dio un salto cuando vi su nombre en la pantalla. Tal vez había cambiado de opinión, tal vez me extrañaba, tal vez esta pesadilla finalmente terminaba. «Mamá», dijo con voz alegre y falsa, «estaba pensando en ti hoy. ¿Cómo estás?» «Bien», dije con cautela. «¿Y tú? ¿Cómo están los niños?» «Ah, todos genial». «Oye, mamá, quería disculparme. Creo que todos exageramos con lo del dinero. La familia es lo que importa, ¿verdad? No el dinero». Casi me río de la ironía. «Qué maduro de tu parte, Jennifer».
Entonces, estaba pensando, ¿por qué no vienes a cenar este domingo? Va a estar toda la familia. Ha pasado mucho tiempo. Toda la familia. Después de 9 meses de silencio, de repente querían verme. Sabía exactamente qué era esto. Alguien había pasado por la casa y visto el letrero de venta, o tal vez un vecino lo mencionó. Se habían enterado y ahora estaban entrando en pánico. Suena lindo, mentí. El domingo me viene bien. Genial, ven como a las 5. Y mamá, de verdad te hemos extrañado. No, no me han extrañado. Han extrañado su herencia. No fui a la cena el domingo. En cambio, mandé un mensaje grupal a los 3 a las 4:45. Lo siento, me siento mal. Tengo que cancelar. Que pasen una linda noche juntos. Luego apagué el teléfono. Me imaginé sentados alrededor de la mesa de Daniel, mirando el reloj, llamándome y cayendo en buzón. Me imaginé su frustración, su enojo, su pánico, y no sentí nada. Ni satisfacción, ni culpa, ni tristeza. Solo una extraña paz tranquila. El cierre fue un martes a mediados de mayo. Firmé documento tras documento, con la mano firme. Susan me entregó un cheque de $862,000 después de todas las comisiones y gastos. Miré ese cheque que representaba todo lo que Richard y yo habíamos construido y sentí que el peso de mi vieja vida se levantaba de mis hombros. Los compradores parecían buena gente. La esposa estaba muy embarazada, radiante de emoción por su nueva casa. El esposo no paraba de hablar del patio trasero. Qué perfecto sería para que su hija jugara. Les deseé lo mejor, y lo dije en serio. Salí de esa oficina de abogados como una mujer libre. Esa misma tarde, llegué a mi nuevo condo en Asheville. La mudanza que contraté había entregado mis pocas pertenencias seleccionadas el día anterior. No mucho en realidad. Un juego de dormitorio, mi sillón favorito, algunos libros, mi ropa y ese único álbum de fotos. Todo lo demás lo vendí, lo doné o lo dejé atrás. El condo estaba en el tercer piso, con balcón con vista a las montañas. Era una fracción del tamaño de mi casa anterior y era perfecto, limpio, simple, sin cargas de recuerdos de traición. Me paré en ese balcón viendo el atardecer pintar las montañas de púrpura y oro y respiré profundo por primera vez en años. Dejé una nota para mis hijos en la casa vieja, pegada en la encimera de la cocina donde sabía que la encontrarían. Pasé horas escribiéndola y reescribiéndola, buscando palabras que expresaran todo lo que sentía. Al final, la mantuve simple. Queridos Daniel, Jennifer y Michael, para cuando lean esto, ya me habré ido y la casa pertenecerá a otra persona. Seguro están enojados, seguro se sienten traicionados, pero necesito que entiendan algo. Durante los últimos 5 años me trataron como una cuenta bancaria con pulso. Tomaron y tomaron y tomaron, y cuando finalmente dije que no, me borraron de sus vidas. Dejaron de llamar, me cortaron. Dejaron claro que solo les importaba como fuente de dinero y como futura herencia. Escuché a Patricia por teléfono hablando de esperar a que yo muriera para quedarse con esta casa. Así que les facilité la decisión. Ya no tienen que esperar más. Me fui, y también su herencia. Espero que los $300,000 que les di a lo largo de los años hayan valido la pena perder a su madre. Espero que cuando tengan mi edad, sus hijos los traten mejor de lo que ustedes me trataron a mí. La casa está vendida, el dinero es mío y estoy empezando de nuevo en un lugar donde nunca me encontrarán. No se molesten en buscar. Bárbara. Hice copias de la nota y las envié por correo a la casa de cada uno. Llegarían el día después del cierre. Quería que cada uno recibiera la noticia por separado, en privado,
para que no pudieran unirse de inmediato y planear. Quería que cada uno se quedara a solas con lo que había perdido, lo que había tirado, lo que su avaricia les había costado. Mi teléfono, que encendí de nuevo al llegar a Asheville, empezó a sonar esa noche. Primero Jennifer, luego Daniel, luego Michael. Una y otra vez. Dejé que todas cayeran en buzón. Escuché los mensajes una sola vez. Un desfile de rabia, incredulidad y acusaciones. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, gritaba Jennifer. Esto es robo, mamá. Esa casa era nuestra herencia. La voz de Daniel era fría de furia. Vas a arrepentirte de esto. La familia no trata así a la familia. Michael sonaba más herido que enojado, lo que casi me hizo reír. La familia no trata así a la familia. La ironía se le escapaba por completo. Borré todos los mensajes y bloqueé los 3 números. El primer mes en Asheville fue extraño. Seguía esperando que llegara la culpa, el arrepentimiento, que el instinto maternal me hiciera querer contactarlos. Nunca llegó. En cambio, llegó paz. Paz real, genuina, que no había sentido en años. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Empecé clases de acuarela en el centro comunitario. Me ofrecí voluntaria 2 veces por semana en un refugio para mujeres, ayudando a otras que estaban reconstruyendo sus vidas después de circunstancias difíciles. Hice amigas, amigas de verdad que me querían por quien era, no por lo que podía darles. Una de esas amigas fue Margaret, una maestra jubilada de 72 años que vivía 2 puertas más allá. Una mañana, tomando café unos 2 meses después de mi mudanza, me preguntó por mi familia. Fue la primera vez que alguien preguntó directamente. Tengo 3 hijos, dije con cuidado. No estamos en contacto. Margaret asintió sin presionar por detalles. A veces las personas que más deberían querernos son las que más nos lastiman. ¿Tú tuviste hijos?, pregunté. 2 hijos. Uno murió en un accidente de auto a los 23, el otro, digamos que teníamos ideas diferentes sobre lo que significa familia. No lo veo hace 15 años. ¿Te arrepientes del distanciamiento? Margaret pensó, revolviendo su café despacio. Me arrepiento de que él eligiera el dinero antes que nuestra relación. Me arrepiento de que se convirtiera en alguien que no reconozco. Pero ¿me arrepiento de protegerme? No, ni un poquito. Bárbara, llega un momento en que tienes que elegir entre preservar tu dignidad o preservar una relación que ya está muerta. No puedes hacer las 2 cosas. Sus palabras acomodaron algo en mí que no sabía que todavía estaba desacomodado. Unos 3 meses después de mudarme, recibí una carta certificada. Era de un abogado que representaba a mis 3 hijos. Estaban impugnando la venta de la casa, alegando que yo no estaba mentalmente competente cuando tomé la decisión, que había sido influenciada indebidamente por mi asesor financiero, que como mis hijos tenían derecho a heredar la casa familiar. Leí la carta 2 veces y luego llamé a mi propia abogada, una mujer lista llamada Patricia que se especializaba en leyes para adultos mayores. Leyó los argumentos y realmente se rió. Bárbara, esto es absurdo. Tienes evaluación médica de que estabas completamente competente. Hiciste una venta legal de una propiedad que era totalmente tuya. Tus hijos no tienen ningún derecho legal. Esto es un intento desesperado de intimidación. Entonces, ¿qué hago? Nada, yo responderé al abogado. Lo cerraré y eso será todo. Aunque tengo que preguntar, ¿quieres que incluya un cese y desista? Que quede claro que no deben contactarte más. Pensé en mis hijos, seguramente reunidos con su abogado, convencidos de que podían intimidarme o manipularme para volver a sus vidas, volver a mi rol de cajero automático personal.
Sí, dije firme, que quede muy claro. Patricia redactó una respuesta que no dejaba lugar a interpretaciones. Mis hijos no tenían derecho a mi propiedad, ni a mi dinero, ni a cuestionar mis decisiones. La carta legal marcó el fin de sus intentos de contactarme. Después de la respuesta de Patricia, dejando claro que no tenían caso, las llamadas y correos pararon por completo. Era como si finalmente hubieran aceptado que yo hablaba en serio, que realmente me había ido, que el dinero estaba fuera de su alcance. Mentiría si dijera que no dolió. Eran mis hijos, personas que llevé en mi cuerpo, que crié, que amé con cada fibra de mi ser. Hubo momentos en que veía a una abuela con sus nietos en el parque y sentía un dolor agudo en el pecho. Hubo fiestas que se sintieron vacías a pesar de mis nuevas amigas. Hubo noches en que me despertaba preguntándome si había cometido un error terrible. Pero luego recordaba la voz de Patricia en el supermercado, riéndose de esperar mi muerte. Recordaba los 9 meses de silencio total, el borrado, la crueldad casual de ser tratada como si no existiera a menos que estuviera escribiendo cheques. Recordaba lo pequeña que me sentía, lo inútil, lo usada, y el dolor se desvanecía, reemplazado por algo más fuerte, autorrespeto. 6 meses después de mi nueva vida, hice algo que nunca había hecho. Me fui de viaje sola, solo porque quería. Pasé 2 semanas en Santa Fe, recorriendo galerías de arte, comiendo en restaurantes maravillosos y quedándome en un bed and breakfast encantador. Me compré un hermoso collar de turquesa que costó más de lo que jamás me había gastado en mí misma. Cada mañana me despertaba sin ansiedad, sin temor, sin el peso de las expectativas de otros aplastándome. Era libre. El dinero de la venta de la casa, más mis ahorros restantes, significaba que podía vivir cómoda el resto de mi vida sin preocupaciones. Podía viajar cuando quisiera, podía tomar clases, podía donar a causas en las que creía, podía disfrutar de verdad la vida que Richard y yo habíamos trabajado tanto para construir, en vez de verla desaparecer en el pozo sin fondo del entitlement de mis hijos. Ahora tengo 70 años. Mi vida en Asheville es tranquila, pacífica y completamente mía. Tengo amigas que me valoran. Tengo pasatiempos que me llenan. Tengo un hogar que es realmente mío, libre de fantasmas, expectativas y recuerdos amargos. A veces la gente pregunta si tengo hijos y digo sí, pero no estamos cerca. No doy más detalles. Su historia ya no es mía para contar. ¿Habría elegido este camino si mis hijos me hubieran tratado diferente? Claro que no. Habría dado cualquier cosa por tenerlos en mi vida como familia de verdad, no como usuarios. Pero ellos tomaron su decisión y yo tomé la mía. Ellos querían una herencia. En cambio, recibieron una lección que llevarán el resto de sus vidas. No se puede heredar de alguien que ya perdiste. Y ellos me perdieron mucho antes de que yo vendiera esa casa. Me perdieron el momento en que decidieron que valía más muerta que viva. Desaparecí tal como dije que haría, y nunca he sido tan feliz. Esta es mi vida ahora, y no pertenece a nadie más que a mí. Esa es toda la justicia que necesitaba.